Hoy viajaremos al corazón del Imperio Romano, a una época en la que la ambición, la decadencia y el poder absoluto moldeaban la historia. En el centro de esta tormenta, encontramos a un hombre cuyo nombre ha trascendido los siglos como símbolo de locura y excesos: Calígula. Pero, ¿quién era realmente este emperador? ¿Un líder cruel y despótico, o un joven gobernante arrastrado por las intrigas de su tiempo? A lo largo de este vídeo, exploraremos los momentos más fascinantes, controvertidos y escalofriantes de su vida y reinado. Prepárate para descubrir la verdad detrás de uno de los personajes más polémicos de la historia romana. Calígula nació en el año 12 después de Cristo, bajo el nombre de Cayo Julio César Germánico. Desde niño estuvo rodeado por la atmósfera militar, acompañaba a su padre, el general Germánico, en las campañas del imperio. Allí, los soldados le dieron su famoso apodo, Calígula, un término cariñoso que hacía referencia a las pequeñas botas militares que usaba como parte de su atuendo. Sin embargo, la infancia de Calígula no estuvo exenta de tragedia. Su padre, Germánico, murió en circunstancias sospechosas cuando él tenía solo 7 años. Esto dejó a su familia en una posición vulnerable frente al emperador Tiberio, quien, según muchas fuentes, veía a los hijos de Germánico como una amenaza política. Calígula pasó gran parte de su juventud en Capri, la isla donde Tiberio gobernaba en el retiro. Allí fue testigo de las intrigas y excesos de la corte imperial. Experiencias que moldearían su carácter y su visión del poder. En el año 37 después de Cristo, tras la muerte de Tiberio, Calígula asumió el trono imperial con solo 24 años. Su ascenso fue recibido con entusiasmo por el pueblo romano, que veía en él la oportunidad de una renovación después de años de represión bajo el mandato de Tiberio. Los primeros meses de su reinado estuvieron marcados por acciones que buscaban ganarse el favor de los ciudadanos. Calígula liberó a prisioneros políticos, organizó espectáculos públicos y perdonó deudas al pueblo. Además, mostró respeto hacia el Senado, lo que generó un clima de optimismo y esperanza en el imperio. Bajo su liderazgo inicial, Roma parecía encaminarse hacia una era de estabilidad y prosperidad. El pueblo lo adoraba y su imagen como un líder benevolente comenzó a consolidarse. Sin embargo, este periodo luminoso sería breve y pronto daría paso a uno de los capítulos más oscuros de la historia imperial. Tras un inicio prometedor, los primeros meses del reinado de Calígula estuvieron marcados por un giro inesperado. El joven emperador contrajo una grave enfermedad que lo dejó al borde de la muerte. Aunque las fuentes históricas no ofrecen un diagnóstico claro, se ha especulado que pudo tratarse de encefalitis, epilepsia o incluso una enfermedad de origen psicológico, agravada por el estrés de gobernar el imperio más poderoso del mundo. Este episodio, descrito como una fiebre severa acompañada de delirios, tuvo un impacto profundo en su vida y en su comportamiento. Aunque Calígula logró recuperarse físicamente, muchos aseguran que nunca volvió a ser el mismo. Tras su enfermedad, comenzó a mostrar un comportamiento errático y paranoico. Ejecutó a varios de sus aliados y familiares cercanos, convencido de que conspiraban en su contra. Este cambio también se tradujo en un creciente desprecio hacia el Senado y en la centralización del poder en su figura. Uno de los aspectos más controvertidos de esta transformación fue su decisión de proclamarse un dios viviente. Ordenó la construcción de templos en su honor y exigió que se le rindieran honores divinos, algo que no solo escandalizó a la aristocracia romana, sino que también provocó descontento entre la población. La enfermedad no solo afectó su cuerpo, sino que transformó completamente su reinado, llevándolo por un camino de tiranía y extravagancia.
Si te está gustando la historia de Calígula, no te olvides de suscribirte al canal para más historias como esta. El reinado de Calígula pasó a la historia no solo por su crueldad, sino también por las extravagancias que marcaron su vida como emperador. Entre las historias más famosas se encuentra su afición por organizar banquetes excesivamente lujosos, en los que servía alimentos bañados en oro y se rodeaba de un derroche que contrastaba con las necesidades del pueblo. Sus obras públicas también reflejaron su carácter excéntrico. Una de las más famosas fue un puente flotante que mandó construir sobre la bahía de Baiae, supuestamente para demostrar que podía caminar sobre el agua, un acto de pura arrogancia. Además, en un gesto que simboliza su desprecio hacia las instituciones romanas, Calígula nombró cónsul a su caballo favorito, Incitatus. Según las historias, este caballo tenía su propio establo de mármol, un collar de piedras preciosas y sirvientes dedicados exclusivamente a su cuidado. Estas extravagancias no solo mostraban su obsesión por demostrar poder absoluto, sino también un creciente desprecio hacia la tradición romana y sus estructuras de gobierno. Después de su enfermedad, Calígula parecía disfrutar humillando al Senado y al pueblo con actos que desafiaban la lógica y la autoridad. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la veracidad de estas historias. Muchas de ellas provienen de autores romanos como Suetonio y Dion Casio, quienes escribieron años después de su muerte y tenían motivos políticos para retratarlo como un tirano. Algunos historiadores modernos sugieren que estas historias podrían estar exageradas o incluso fabricadas. Lo que sí es cierto es que el comportamiento errático de Calígula, motivado en gran parte por los efectos de su enfermedad, su paranoia y su aislamiento, lo llevó a gobernar con un nivel de crueldad que enloqueció a su entorno. Ordenó ejecuciones arbitrarias, confiscó propiedades para financiar sus excesos y sembró el terror incluso entre sus aliados más cercanos. Estas acciones lo consolidaron como uno de los emperadores más infames de la historia. El reinado de Calígula, marcado por extravagancias, crueldad y un desprecio absoluto hacia las instituciones romanas, no podía sostenerse indefinidamente. Su relación con el Senado y las élites romanas se deterioró hasta un punto de no retorno, y ni siquiera la lealtad de la Guardia Pretoriana, encargada de su protección, estaba garantizada. En el año 41 después de Cristo, un grupo de conspiradores, liderado por el oficial pretoriano Casio Querea, tramó un plan para acabar con su vida. Querea, ofendido por los insultos y humillaciones que había recibido de Calígula, se unió a senadores y otros oficiales descontentos para organizar el complot. El asesinato tuvo lugar durante los Juegos Palatinos, en una de las galerías del Palacio Imperial. Mientras Calígula se dirigía a su alojamiento, fue emboscado y atacado brutalmente por los conspiradores. Según las fuentes, recibió más de 30 puñaladas. Su esposa y su hija también fueron asesinadas, en un intento por borrar cualquier posibilidad de represalias. La caída de Calígula marcó el fin de uno de los reinados más controvertidos en la historia del Imperio Romano. Su muerte dejó al imperio en un estado de caos momentáneo, y el Senado intentó restaurar la República. Sin embargo, la Guardia Pretoriana tenía otros planes, proclamando rápidamente a Claudio, tío de Calígula, como el nuevo emperador. El asesinato de Calígula no solo cerró un capítulo oscuro en la historia imperial, sino que también demostró que, incluso en el régimen más absoluto, la acumulación de enemigos puede conducir a un final violento e inevitable. Calígula es recordado como uno de los emperadores más infames en la historia del Imperio Romano. Su nombre se asocia con tiranía, extravagancia y una absoluta desconexión con las necesidades de su pueblo. ¿Fue Calígula realmente el monstruo que describen estas fuentes, o fue una figura trágica víctima de la propaganda y las circunstancias de su tiempo? Lo que sí es evidente es que su vida y reinado dejan lecciones sobre los riesgos del poder desmedido y la fragilidad de las instituciones frente a gobernantes caprichosos. Calígula no solo representa un episodio oscuro en la historia de Roma, sino que también nos invita a cuestionar cómo recordamos el pasado y cuán influyentes pueden ser las narrativas construidas por quienes cuentan la historia. Nos vemos en el siguiente vídeo.